¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a La Palestra, Canal 8 Intereconomía. Hoy, día 2 de noviembre, las 9 de la noche, 3 minutos, comenzamos nuestro temario, nuestro programa de debate, de polémica, de analizar los temas de más interés que se producen en la región de Murcia. Miren ustedes, un miembro del Partido Popular de Madrid va a pedir al gobierno regional que tome medidas para que el eterno problema de los taxistas murcianos que viajan hasta el aeropuerto de Alicante para llevar viajeros no sean corneados, apedreados y, además de todo eso, insultados por los profesionales del taxi de Alicante. No los quieren ver ni en pintura. Es un problema endémico, un problema ya tradicional que nunca se ha arreglado, y todo esto viene como consecuencia de que las comunidades autónomas cada una actúa por su cuenta y son reinos de taifas, donde priva, donde se imprime el gobierno y la autoridad del que más puede. Aquí estamos siempre ninguneados, desprotegidos, los nuestros por los suelos. Tiene narices que un miembro del Partido Popular le pida a su propio partido de Murcia que arregle o que intente arreglar este eterno problema. Vamos a hablar del techo de gasto, el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Murcia para el año 2016, que está en torno a los 4.000 millones de euros. Y no ha habido acuerdo con los demás grupos del Parlamento murciano, que no quieren que el gobierno pues se quede estacionado en ese techo de gasto. Vamos a comentar esta situación que lleva a mal traer al gobierno de Pedro Antonio Sánchez, que por cierto esta semana va a ver cómo le acompaña en la precampaña electoral del día 21 el máximo responsable del partido, el señor Rajoy, que va a venir el sábado que viene a Murcia. Por cierto, que también va a estar el jueves Pedro Sánchez, y por aquí van a desfilar esta semana, como anticipo de la campaña electoral, otros miembros de otros partidos, como Rivera, que viene el miércoles. Esto es un tema curioso. Vamos a ver qué nos dicen estos representantes de estos partidos, que cuando vienen a Murcia nos lavan la cara, nos dicen lo que queremos escuchar, pero a la hora de la verdad, nada de nada. A la hora de la verdad, señor Bernabé, ¿recuerda usted cuando dijo hace no mucho tiempo que nos podíamos tomar las uvas en Madrid estas Navidades, con el AVE, montarnos en Murcia en la estación del Carmen y terminar en la Puerta del Sol? Pues no sé cómo va a ser eso, a menos que nos cojamos nuestro coche, nos desplacemos hasta Albacete y allí nos montemos en un AVE que nos lleve hasta Madrid. Esta es la triste realidad, el AVE que viene, que no viene, que sabe, que sube, que baja, soterrado, en fin. Los problemas de Murcia, una comunidad autónoma con dificultades por la incompetencia, lamentable decirlo así, por la incompetencia de nuestros representantes políticos, que son olvidados en la inmensa cantidad de veces que son nombrados por parte de Madrid. Aquí vienen a hacer campaña, ¿y a qué más? ¿A qué más vienen? Aquí hemos tenido mayorías absolutas y no nos ha servido de casi nada. Las mayorías absolutas, ¿para qué? Estamos en las últimas, somos el furgón de cola en cuanto a infraestructura se refiere. ¿Y esto va a cambiar? Yo creo que no va a cambiar. Estamos ya cansados de escuchar y de ver cómo hablan nuestros políticos y nuestros representantes, y al final nada de nada, no nos creemos casi nada. Esto es lo que está pasando. Mientras tanto escuchamos noticias como, por ejemplo, son situaciones a veces difíciles de entender. ¿Estamos saliendo o no estamos saliendo del proceso de crisis, de la situación de precariedad que tienen los trabajadores y las gentes de este país? ¿Estamos o no estamos saliendo? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. Bueno, pues mientras dura la crisis, resulta que en el último año las fortunas más importantes
han ganado un 25%, es decir, que los más ricos se han hecho más ricos un 25%. Estamos hablando de cantidades estratosféricas. ¿Cómo es posible esto? Que en periodo de crisis los que tienen más ganen más. Vamos a preguntar esta noche a la mesa de colaboradores estas cuestiones y las vamos a debatir. Esta mesa de colaboradores está formada esta noche por los siguientes protagonistas. Comenzando por mi izquierda, Fernando Miñana, de Podemos. Buenas noches. Muy buenas noches. Don Fernando, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí una nueva temporada, inaugurando la temporada y dispuesto a debatir todos los temas que nos traes. Don José Ruiz, decano del Colegio de Graduados Sociales. Muy buenas noches y lo mismo que Fernando, encantado de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, yo veo que ya que simplemente con lo que se ha puesto encima de la mesa podemos estar aquí hablando largo y tendido, ¿no? Largo y tendido. Encantado. José Losa Pérez, de Vox, Ciudadanos. Hola, buenas noches. Encantado de volver a estar aquí. La verdad es que es un gusto y un placer estar en una tertulia tan plural como es esta y da gusto y ojalá que muchas cadenas sigan el ejemplo de Canal 8 Murcia. Ciudadanos, Podemos, Graduado Social y un cura. Don Joaquín Sánchez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bueno, por aquí compartiendo la tertulia. Igual, cuando me ha llamado María Ángeles, me llamó el otro día y te llama los lunes para recordártelo, pues da gusto volver a esta tertulia. Que amplia y que es plural, que eso siempre es importante. Bueno, vamos a ver. Fernando, techo de gasto de la comunidad autónoma. Se han bloqueado esos presupuestos del presidente Pedro Antonio Sánchez. Bueno, los presupuestos sabemos poco de ellos. Lo único que sabemos de momento es que plantean un techo de gasto de 4.100 millones. Desde Podemos lo que ha planteado el grupo parlamentario para intentar llegar a un acuerdo, ver las posiciones que habían en cada uno de los grupos, y Podemos lo que le dijo es que era necesario aumentar ese techo de gasto y que era necesario además hablar de un plan de rescate ciudadano, hablar de una serie de medidas económicas, y el Partido Popular ve las cosas de otra manera y no ha querido llegar a un acuerdo. Ahí siguen los presupuestos. Hay otros dos grupos más en la Asamblea Regional. Y si el Partido Popular no es capaz de sacar un acuerdo con ninguno de estos grupos, pues tendrá que plantearse las cosas. ¿Qué es lo que propone Podemos? Podemos lo que está planteando es aumentar un 5% el techo de gasto y hacer un programa de un plan de rescate ciudadano. O sea, garantizar que nadie en nuestra región está viviendo sin las necesidades básicas. Para esto nosotros consideramos que el techo de gasto que se fija es insuficiente, y fijar un techo de gasto insuficiente lo que lleva es una política de recortes en derechos sociales, no en gasto público, no en derechos y en inversiones sociales que es necesario hacer para que la región salga adelante. A ver, José Losa, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir? En gran parte sí. También añadiría un problema que es evidente, que es que el Partido Popular se niega ya de facto el pactar con, en este caso, Ciudadanos, por cuanto que siguen manteniendo a imputados en los cargos públicos. Nosotros tenemos claro... Ellos dicen que no. Bueno, ellos dirán que no, el fiscal dice que sí. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que si no echan a esas personas, no van a contar con el apoyo de Ciudadanos. ¿A quién os referís? Nos referimos a las personas imputadas o... ¿Quiénes son? Pues, en este caso, las personas de Torre Pacheco, Mazarrón, etc. Entonces, existe ese problema. El Partido Popular firmó un compromiso con la ciudadanía y con Ciudadanos de echar a los corruptos. Entonces, si ellos no cumplen, ¿por qué nosotros vamos a incumplir nuestros compromisos con la ciudadanía? Nuestro compromiso es muy firme contra la corrupción. Si ellos no se mueven... Vosotros lleváis 5 meses de matrimonio con ellos. ¿Y cómo está siendo esa situación? Nosotros no estamos en ningún matrimonio. Ciudadanos está en la oposición y a la vista está... ¿Le habéis apoyado para la investidura? Nosotros se le apoyó en la investidura y con la misma se pasó a la oposición, y se ha demostrado cómo Ciudadanos está ejerciendo una oposición constructiva en la cual, si tiene que pactar en algunos asuntos con Partido Socialista y Podemos, no hay ningún problema. Esa es la diferencia entre estar en gobierno y estar en la oposición. Pero ¿estáis de acuerdo en que ese techo de gasto en torno a los 4.000 millones, no? Más o menos. 4.100, sí. 4.100 millones. ¿Se suba, se aumente, como dice Podemos, o no? ¿O queréis hacer algún matiz? Habría que hacer un matiz. En primer lugar, hay que entender la situación real de la economía murciana. Hay que entender la gran cantidad de déficit, deuda y problemas estructurales. Y lo que no puede ser es que la única solución para arreglar ese problema sea aumentar aún más el gasto. ¿Cuántos años llevamos con déficit absolutos de incremento de gastos sin ningún control? Aquí el problema no es eso.
El problema es rescatar a la ciudadanía, como bien ha indicado, a base de, por una parte, compromisos sociales de ayudas a determinados sectores y, por otro, reducir impuestos, que es necesario absolutamente, además de otras medidas que, si bien no están en los presupuestos, son necesarias para dinamizar la economía, porque a fin de cuentas, si queremos mantener nuestro sistema social y democrático, es necesario crear riqueza. Y desde luego, con el proyecto que pretende el Partido Popular, es imposible crear riqueza. A ver, Joaquín Sánchez. Yo creo que el techo de gasto no acabo de entenderlo bien. Digo por lo siguiente, cuando tú en tu presupuesto elaboras gastos, se supone que tienes unos ingresos que van a cubrir esos gastos. Si pones 4.100 millones es porque estás calculando que va a tener 4.100 millones de ingresos, digo yo. Porque es la cuenta que hacemos todos. Claro, porque cuando lo que hemos estado en Cáritas, hemos estado en parroquia, en otros sitios, tú los gastos los vas ajustando en función de tu ingreso. Por eso a mí me crea mucha confusión lo del techo de gasto, porque dice, bueno, ponemos 4.100 millones, 4.500. Dices tú, pero bueno, pero ¿en función de qué? No entiendo, no acabo de entender muy bien lo del techo de gasto. Yo creo que lo que hay que presentar son los presupuestos. Y ya está. Ve los ingresos y ve los gastos. Claro. Y eso evidentemente dará un número. Y después lo que hay que ver dentro de esos presupuestos, priorizar cosas. Yo creo que, por ejemplo, tú no puedes poner un techo de gasto o hacer un presupuesto que, por ejemplo, diga que contemple la ley de dependencia y después resulta que no tengan dinero para la ley de dependencia. Que tenga la gente meses sin cobrar la ley de dependencia. Hay gente de abuelos que se están muriendo sin cobrar la ley de dependencia en condiciones inhumanas porque las familias no se pueden hacer cargo de esa calidad de atención. Y estás 6 meses. Porque tú vas al IMAS y dices, no, es que no hay presupuesto. Si hay presupuestos, en el boletín oficial de la región de Murcia sí hay presupuesto. Sí, pero no hay. ¿Hay o no hay? Bueno, José Ruiz, si me perdonáis, yo creo que aquí ha llegado el momento. Claro, la situación política es que es muy distinta, ¿no? Hasta hace muy poco era distinta y ahora es distinta, efectivamente. Y yo creo que hay que exigirle a todos los que estáis, partidos políticos que están en nuestra Asamblea Regional, yo creo que hay que exigirles un poquito de, no sé, de condescendencia, de generosidad, de qué, no sé. Pero hay que exigirle el que se pongan de acuerdo entre ellos, porque mientras tanto que los partidos políticos se están peleando en la Asamblea Regional, lo que es cierto es que no tenemos unos presupuestos y que es posible que se tengan que prorrogar. ¿Es bueno o malo? Pues el tiempo lo dirá. Pero en principio yo soy partidario de que, claro, tenemos que llegar a un acuerdo, querámoslo o no, porque es que al final los que vamos a ser perjudicados vamos a ser los propios murcianos. Vosotros los políticos vais a estar ahí muy a gusto, o no tan a gusto, ¿no?, en esa Asamblea Regional, pero al final quien va a pagar el pato realmente es el pueblo llano, el 1.400.000, 1.500.000 ciudadanos que estamos en la región de Murcia. O hacéis ese esfuerzo de verdad, vosotros perdéis un poquito, el otro pierde otro poquito, el otro pierde otro poquito, y eso precisamente es el consenso, ¿no? Y esa es la negociación. Esa es la negociación. Bueno, pues ahí donde vosotros tenéis que ser generosos. Vosotros me refiero a Podemos, a Ciudadanos, a vos, a quien corresponda al Partido Popular. Yo creo que ahí. Claro, tú decías, Joaquín, ¿en qué no vamos a gastar ese dinero? Claro, es que el problema es que no lo sabemos, porque claro, aquí parece que las cosas se hacen al revés. Primero el techo de gasto y luego vamos a discutir en qué partida no lo vamos a gastar. Pues oye, vamos a hacer unas partidas presupuestarias, vamos a decir que a dependencia 2 millones, yo no sé, en fin, a subvencionar contratos indefinidos 1 millón, a otra cosa tal, en fin, todo eso, primero vamos a hacerlo así, y no ponga, y en función de esos presupuestos podremos decir, pues mira, el techo de gasto hay que aumentarlo o hay que disminuirlo, no lo sé. Pero vamos a ver, yo te voy a preguntar una cosa, ¿cómo es posible que la ley de dependencia es una necesidad que tiene gente mayor de ser asistida por la administración, que tienen reconocida esa ayuda y estemos meses y meses sin que reciben esa ayuda? Porque se está incumpliendo sistemáticamente, porque se derivó a las comunidades autónomas y depende de la voluntad de la comunidad autónoma el que se pague o no se pague, y se está incumpliendo con muchísima gente que se muere sin cobrar la dependencia, y eso es un problema. Que han fallecido ya gente que ha fallecido esperando a cobrar la dependencia. Sí, pero yo volviendo al techo de gasto, precisamente lo que estaba diciendo José es lo que ha hecho Podemos. Se ha sentado a negociar, se ha sentado a querer hablar del presupuesto y de qué partidas hacían falta. Y es que el Partido Popular dice, no, primero me apruebas el techo de gasto que yo digo, no el que quieran negociar, y luego ya hablamos del presupuesto. Y dice, hombre, vamos. Pero a mí lo que me choca es que desde Ciudadanos no discutan el techo de gasto, que digan que están de acuerdo con el techo de gasto, pues están de acuerdo que lo voten. Lo que no pueden hacer es pactar con el Partido Popular, con un Partido Popular
que en nuestra región particularmente tiene casos de corrupción por todas partes, el propio presidente de la comunidad autónoma, que en Puerto Lumbreras cada vez vemos más temas relacionados con el auditorio, y sin embargo Ciudadanos es quien mantiene al Partido Popular en el gobierno. Podíamos tener otro gobierno, podíamos tener un gobierno en el que no estuviera el Partido Popular, y sin embargo tenemos al PP porque Ciudadanos ha llegado a un acuerdo. Bueno, pues de nuevo Ciudadanos lo que ha hecho ha sido pactar con el diablo y quejarse de que en el infierno hace mucho calor. Pues no, en el infierno hace calor, eso ya lo sabíamos todos, y ya sabíamos todos que el Partido Popular no iba a cumplir con esto de los imputados, era de cajón. Bueno, entonces nosotros nos mantenemos firmes, dado que nuestra palabra tiene valor y, por tanto, si no echan a los imputados, no hay posible negociación. Dice que es necesario el consenso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, ¿Y por qué el Partido Popular no da un paso que es echar a la gente imputada? ¿Por qué tenemos que los ciudadanos tragarnos que sigan gente imputada o presuntos corruptos en la vida pública en vez de que ellos cedan? Es decir, ¿por qué tienen que ser ellos los que ganen en mantener a la gente presuntamente implicada en casos de corrupción? Sí. Lo que pasa es que tendréis que poneros primero de acuerdo. Si nos podemos poner de acuerdo. Investigado. Si al final, los nombres, pero al final lo que es, pero mira, acabamos los nombres, nomenclaturas es lo mismo. Al final lo importante y lo que percibe el ciudadano es que hay gente que presuntamente comete delitos y que siguen ahí en un puesto que representan a toda la ciudadanía. Es muy simple, me da igual que sea el nombre que quieras. Al final, el hecho es el hecho, que es una persona que se está investigando. Se está investigando por un presunto delito. Pero si luego sale sano y salvo de esa querella, pues entonces vuelve a la vida pública, porque lo que no puede ser es que haya... ¿Tú te lo crees eso? Y todo el Yo daño me lo creo. que se le ha hecho... No, hasta ahora no pasa eso, ¿eh? Pregunto, a ver. Yo creo que hay que buscar el consenso en qué nivel del procedimiento judicial. Pues en cuanto se le abra juicio, ¿verdad? Exactamente. Sin más, yo creo que en nada que hay un periodo de instrucción y se haga juicio oral, es decir, yo creo que por ética... Es cuando ahí ya... Después puede salir... Y el juez han visto... Claro, puede salir inocente. Vale. Pero ahora mismo en la región de Murcia el Partido Popular no tiene en sentencia firme ningún condenado que ejerce un cargo político. No, pero tú fíjate, al día de hoy no. Tuvo, por ejemplo, el alcalde de Fortuna mucho tiempo. Pero a fecha de hoy no hay ningún condenado. Pero claro, nosotros tenemos una cosa que en nuestro procedimiento judicial, yo que estoy de capellán en la prisión, entiendo un poco decir, hay muchos recursos. Es decir, desde que hay un tribunal que te declara culpable, tú puedes recurrir. Ese recurso tarda 2 o 3 años en salir. Después puedes volver a recurrir, hasta te puedes ir a constitucional, si quieres. Yo no digo eso. Aquí estamos hablando que en el tema político es otro tema distinto. Ya, por eso decimos que de alguna manera los partidos tienen que decir, cuando se abra juicio oral, independientemente que después que salga el juicio se declare culpable, es decir, en ese momento... Entonces, lo que pasa, que los políticos se resisten siempre a perder el sillón, porque ¿sabe por qué? Porque cuando... El paraguas. Por ejemplo, la alcaldesa de Cartagena, pues volver otra vez a la política va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, porque los partidos políticos son muy malos en ese sentido, ¿no? Aquel señor que ha sido imputado lo apartan inmediatamente, ¿no? El caso vuestro, pues... Vosotros, yo estoy convencido de que mañana imputan a alguien y vos... de por qué, pero ya empezamos con la motivación. Ya empezamos con la motivación. Si te imputan por algo que tenga que ver con tu cargo político, si te imputan por estar parando un desahucio, que ahora mismo te pueden imputar por eso, evidentemente no vas a echar a una persona por eso. No, hombre. Y si te imputan por pegar a la mujer, pues lógicamente también fuera. También fuera, ¿no? Pero piensa que ese mismo señor, a los 12 meses, 24 meses, resulta que se archiva. Y usted, no, que aquí no hay nada de nada. ¿Tú has visto algún partido político que a ese señor le dé nuevamente entrada en ese partido y le dé pues una función pública? Sí, pero es que no es posible. Pero es que el problema no está en que si luego se resarce, ¿no? El problema está en que en cuanto sale un imputado, lo que hemos visto hasta ahora en la política es que si es de otro partido cargan todos contra él inmediatamente. Pero como sea del partido propio, hay una defensa cerrada. Entonces, hombre, claro, después de esa defensa es complicado. Pero eso lo hacéis todos los partidos. No, eso es normal. Es normal. Nosotros no tenemos imputados. Eso es normal. Bueno, ¿por qué no habéis dado todavía lugar, no? Porque sois un partido muy joven. Lo mismo que pasa con Ciudadanos, lo mismo... Con Ciudadanos se ha tenido algunos, ¿eh? Yo os voy a preguntar una cosa. Ciudadanos no es tan joven, tiene 10 años. Sí. A ver, se ha hablado, estamos comentando lo del techo de gastos, pero hay una cosa evidente, la región de Murcia es una de las comunidades autónomas más endeudadas. Sí. ¿Qué hacemos con la pella de millones que debemos
que al final todo eso hay que pagarlo. Pues al final estamos hablando siempre Lo llevamos a cuestas. de la deuda histórica. A ver, no, Esa deuda deuda histórica. De la deuda histórica se han olvidado ya. Lo que tenemos que hacer ¿Qué hacemos? algún día en este país es ¿Seguir sentarnos a aumentando hablar- la deuda? No, lo que deberíamos Como en hacer Cataluña en este o en país, Valencia. en todos, es sentarnos a hablar de la financiación autonómica. Para todos, no solamente para unos. Porque, a mi juicio, las comunidades autónomas ahora mismo están mal financiadas. Sí. Entonces, tienen muchas competencias, van asumiendo competencias, pero no asumen más Y dinero. nosotros, en función del Y número de nosotros habitantes, aquí el número, efectivamente, tenemos menos dinero del que nos corresponde. que nos pero corresponde, nosotros, sí. Valencia, hay muchas comunidades en esa situación. Por lo tanto, debería de abrirse un debate sobre el modelo de Estado, el modelo de financiación y una serie de cosas que habría pero que eso se tocar. abrirá, ¿sabes cuándo? A partir del día 20. Claro, a partir del día 21. A partir del día que tome posesión. Claro, el nuevo... problema está en que no se van a hablar las cosas claras durante la campaña electoral porque es el momento en el que... O sea, ¿quieres decir que cuando venga Rajoy el próximo sábado o cuando venga cualquier otro líder nos va a decir lo que queremos escuchar? No, cuando venga Rajoy yo estoy seguro de que hablar de cualquier cosa menos de la situación real de los murcianos y de las murcianas, de los españoles y de las españolas. Van a hablar mucho de Cataluña, van a hablar mucho de una serie de cosas de aquí hasta el 20 de diciembre que tienen muy poco que ver con la realidad cotidiana de la gente. Al final la realidad cotidiana de la gente es que sale a la calle y no tiene dinero para comprar, que Pero llega la letra de la hipoteca y no la va a vosotros pagar, habéis que llega la luz, el propuesto agua. una renta mínima para las personas más necesitadas de la región. ¿Eso en qué consiste? ¿Cómo, Bueno, eso ya existe, lo que pasa es que no ¿Cómo se se aplica. escribe Esto es eso? igual que la dependencia. Eso ¿Qué, es lo qué que- renta? ¿Qué Hoy en tipo de Finlandia renta? daban ese, lo habéis oído, ¿no? Lo habéis leído, ¿no? En Finlandia el sistema público de seguridad social en plan experimental va a poner un salario de 800 euros mensuales por el mero hecho de ser finlandés. ¡Pum! Es que- Y van a ver cómo funciona, van a ver si son capaces de A mí de también conseguir ese de que tipo eso de- perdure en el tiempo. Ese tipo de políticas me parece que van adecuadas, que sirven para redistribuir la riqueza. Eso lo dicen ellos, que es para distribuir la riqueza. Y me parece que si lo dicen los nórdicos, pues algo saben de cómo se hacen estas Sí, cosas. lo que- Los estados sociales más avanzados del mundo siempre son los nórdicos, desde los años 50. Por lo tanto, parece que algo saben. Es algo que se puede hacer y es algo que ya existe. Pero El ese problema está en dinero, que ¿de se dónde con- va a salir? No, Si no. debemos en Pero si torno no, a los si debemos, 7.000 no. millones de euros, Pues muy fácil. o sea, ¿gastamos más? No, dejemos de gastarnos el dinero en cosas como el aeropuerto sin aviones o como el AVE sin soterrar o como... Pero bueno, serie de Fernando, eso inversiones que ya se está hacen. hecho, eso hay que darle una solución. Dejemos de hacerlo. Para empezar vamos a dejar de hacerlo, porque dice, eso ya se ha hecho, pero si siguen gobernando los mismos que lo Pero hicieron. yo quiero una cosa, es decir, la deuda que tiene Murcia, como tiene otras regiones, por sí misma es imposible pagarla. Partimos de ahí. Eso pasaba como con Grecia, que sabemos todos que Mira, jamás va a pagar la deuda. usted dice, lo que debe Murcia, ¿cómo se va a pagar? Mira, no se puede pagar, sencillamente no se puede pagar. Murcia no tiene capacidad para pagar eso, no puede pagar eso. Es decir, yo estoy de acuerdo con Fernando, es decir, hay que hacer un planteamiento a nivel nacional donde se hagan quitas importantes, se reconozca deuda histórica y se reconduzca un poco la situación. Murcia no tiene capacidad por sí mismo para pagar, pues sí que se te queda sin presupuesto, no pagarle a los médicos, no pagarle a los maestros, es que es imposible. A las farmacias. A ver, Sí que es imposible. Para de alguna manera escurrir parte de esa enorme deuda, ¿qué podríamos hacer? A ver, yo creo que es un poco engañoso el decir siempre que los problemas son de financiación. También decía lo mismo el señor Rajoy, que decía tengo que subir los impuestos porque se me han reducido los ingresos. Al final existen unas normas que están impuestas con mayor o menor acierto, pero a fin de cuentas hay unas normas y la región de Murcia está a la cabeza en incumplimiento, como Cataluña, etcétera. ¿Que el modelo de financiación es injusto? Sí. ¿Que eso sea excusa para justificar despilfarros como las desaladoras, aeropuertos? No. Es simple, vamos a intentar cumplir y luego exigir. Lo que no se puede decir es, como ha dicho el compañero, decir, vamos a condonar la deuda, pero al final, ¿quién la paga esa deuda? Al final la paga el Estado, lo pagan todos los No, ciudadanos. El la problema no todos es... los españoles. Al final no es pasarse la pelota de unos a otros, existe un problema. Y el problema es que había una serie de políticos que han utilizado el dinero público de todos como si fuera algo que sale de la nada, que fuera ilimitado, y ahora tenemos que pagar las consecuencias. Entonces, vamos a parar la pelota en ese sentido. Vamos a dejarnos ya del endeudamiento excesivo y vamos a intentar, como mínimo, pararlo. Y luego ya, a partir de ahí... O sea que a partir de ahora, si tenemos 5, no nos vamos a gastar 7. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Hombre, sí podemos gastarnos, sí. Podemos- Es decir, porque el Estado tiene capacidad como cualquier familia, como yo, Entonces, o José, como tú. nos seguiríamos endeudando. No, hombre, la pero bola esto de tiene nieve truco. sigue rodando. No, hombre, pero eso nosotros, yo cuando pido un préstamo sé que tengo la posibilidad de devolverlo. Ya. Y una comunidad, Claro, en mayor pero medida Es también. que tiene truco, porque cuando la comunidad autónoma hace un colegio, no hace un colegio que vaya a durar un año, hace un colegio que va a durar 30. Es como cuando te compras una casa, muy poca gente tiene dinero para ir a decir, oh, toma, dinero de la casa.
se hace mediante endeudamiento y este tipo de cosas. Lo que es cierto es que nos hemos endeudado Pagar y las no plazas. sabemos dónde hemos ido, Como dónde ha el ido el tranvía, dinero. lo pagamos a 30 años. Que no sabemos dónde ha ido el bueno, dinero. sí lo Claro que lo sabemos, ese es el sabemos, problema. por supuesto que sí. Entonces, Pues todas esas obras faraónicas. Si ha ido a obras faraónicas, efectivamente, al aeropuerto, como comentaba, o a proyectos como No, la Paramount, que vaya por delante que yo estoy de acuerdo con el aeropuerto, ¿eh? Y con el AVE también. pero ¿estamos de acuerdo con que el aeropuerto no tenga aviones? bueno, ¿Con que eso- se hiciera el aeropuerto sin planificar? No, con que se no, hiciera no, como no, se no, hizo no. con un aval millonario Lo mismo por que estoy de medio. acuerdo con el AVE y ahora lo que nos encontramos con las Claro, sorpresas de que pero a mí, pero es que digo cosas ambientalmente como que deja mucho que Rajoy desear. sube los impuestos. Algunos, a otros se los baja. Entonces, claro, es que si en un país tú subes el IVA, que es el impuesto que paga todo el mundo, lo que estás haciendo es retraer el consumo. Es un error subir el IVA, eso vamos, es de cajón. Pero si mientras tanto estás haciendo que los ricos, que es donde está el fraude fiscal, no paguen impuestos y estás haciendo amnistías fiscales, pues pocos ingresos vas a tener. Lo que hay que hacer es perseguir el fraude fiscal, acabar con el fraude fiscal, y eso supondría un auténtico, pero vamos, un porrón de millones para las arcas públicas. Y a partir de ahí podrás ir financiando Pero tú cosas. fíjate, el pagar la deuda ya, dice, bueno, eso no es educativo, pero usted si paga ya la deuda está evitando más intereses. Es decir, el problema de las deudas son los intereses de los intereses de los intereses. A Sí, medida sí. que pasa un Que al año- final no puedes pagar. que al Así final, es, que al final por no puedes mucho- pagar. entonces, de alguna manera, mire usted, es que eso es legitimar el despilfarro. Pues mire, pues vale, entonces, será legitimar el despilfarro, pero de alguna manera esa sangría de la deuda que tiene, por ejemplo, Murcia, porque en gran parte de esas deudas son intereses. O sea, los bancos sabemos que tú no pagas el interés, dices tú, al final de 100.000 euros van por una cantidad, resulta que 80.000 son intereses y 20.000 son capital que no deje de pagar. Lo que pasa es que tampoco podemos generalizar, disculpad, Sí. no podemos generalizar y decir que aquí todo el mundo defrauda. Sí, sí. Mira, no, y decir, aquí tenemos un empresariado, yo me relaciono con las empresas, ¿no? Porque en mi campo, dentro del despacho, y no, perdóname, que no defraudan. Que sí, a ver las islas, claro, malas, claro que hay, pero que son las menos, que normalmente un empresario no quiere tener problemas con la Hacienda, ni con la Seguridad Social, ni nada de eso, que no es cierto. Y a ver los airos, ¿eh? No, pero yo lo que Efectivamente. defiendo es eso, que Pero esa deuda hay que fraude. pagarla ya de donde sea. No, para en la evitar más pequeña- intereses, no, porque no, eso no, al final en la es imposible. pequeña y mediana empresa. Está perfectamente. En la pequeña y mediana es igual empresa. como el asalariado, que poco puede defraudar Poco puede. porque le entra el dinero al banco. El que aquí defrauda el que puede, y el que puede es el que tiene mucho dinero. Además tú sabes, Pepe, que los graduados sociales soy de los primeros que habéis sufrido la crisis. Hombre, pero muchísimo. Porque tenemos amigos. Tenemos muchísimo. Pero a ver, Bueno, todo, cuidado. Ya, Redes ya. sociales, abogados, Si economistas, quieres te cuento los periodistas. ingenieros, periodistas. A ver, en fin. El clero no. Sí, Pues, el clero no tenéis problema yo ninguno. quería decir Bueno, solo cobráis 4 salario puntos. mínimo también, ¿no? Casi. 4 no, puntos. no, En no, primer no. lugar, se ha hablado de que para hacer inversiones hay que endeudarse, ¿no? También existe una palabra, aunque parezca tabú, que es el ahorro. Parece tabú, pero existe el Esa ahorro. palabra no se utiliza nunca. No se utiliza para los políticos. Con el dinero que usan, el dinero de los demás, no se usa. Es mejor endeudarse y la patata caliente a lo ¿por qué siguiente. hemos Pero perdido si la tenemos que capacidad de ahorrar ahorro? y pagar la deuda, y hasta que no tengamos saldo positivo entre No, la no, deuda y el ahorro no podemos invertir, en los próximos 50 No, años en Murcia no se va a pagar un Bueno, sueldo. hoy aparece Siguiente un punto. sí, a ver, No Pero hacemos no es nada. neces- no es ¿Cómo necesario- lo hacemos? No hacemos nada. No es necesario el endeudamiento para invertir. Segundo punto, que me digan los señores de Podemos sobre estabilidad presupuestaria, cuando esa medida que ustedes dicen de complemento a todas las rentas supone 100.000 millones, veremos Pero a si ver es lo dónde mismo lo que sacan. propone Ciudadanos, nada más que Ciudadanos se lo quiere dar al empresario La y no al medida, trabajador. no. Si es La lo medida de mismo. Ciudadanos supone solo 8.000 millones de euros a las arcas del Estado, la suya 100.000 millones. Luego, otra cuestión. Veo que usted dice, el Partido Popular ha subido el IVA y el IVA, ¿no? Por El ejemplo, IVA, ¿correcto? Sí, sí, Pero el IVA, usted al mismo tiempo venera a los países escandinavos. No sé si sabe que los impuestos indirectos en esos países son más altos. Es solo un apunte. Y los servicios, Bueno, y la garantía es cierto, constitucional pero, es mucho más grande. pero hay que tener cuidado con el vocabulario. No hagamos el engaño de decir países escandinavos sí en una cosa y no en otra. Y por último decir que no estoy en nada de acuerdo con su visión de los bandos. Es decir, los ricos tienen la culpa de todos. Vamos a atacar a los ricos. No, aquí no hay problema de buenos malos. Si hay corruptos, si hay personas que evaden, pues se les persigue. Pero no hay que decir, ahora los ricos son los culpables de la crisis económica, vamos a ir a por ellos, porque no es así. Al final hay que dejarse de bandos, de divisiones e intentar sacar un proyecto que sume a todos. Tiene gracia que esto lo digan de Ciudadanos, lo de que hay que dejarse de bandos y divisiones. Yo en eso estoy parcialmente de acuerdo, hay que dejarse de bandos y divisiones, pero cuando ves que el fraude fiscal en su gran mayoría está en las grandes empresas y en las grandes fortunas, en el IBEX 35, en esos que financian también a partidos políticos y en esos bancos que dan crédito a partidos, si por ahí ves que es donde está el gran fraude, pues sí tienes unos culpables. Si ves que está subiendo el número de ricos mientras que la desigualdad cada vez es mayor, pues sí eres unos culpables. Pero- Pero los cuidado. culpables Que son si- los si ves- ricos y si ves- o los evasores.
Porque hay que usar bien la tecnología. ¿Quiénes son los culpables? ¿Los ricos o los evasores? Porque no se puede culpar a alguien que no ha hecho nada. Por el mero de ser rico no se puede Evidentemente, culpabilizar. Entonces hay que hablando decir, del los evasor culpables fiscal. pueden ser los evasores y entonces hay que estimar el efecto de la evasión. No podemos decir que los ricos o los altos o los bajos sean culpables. Vamos a decir quiénes son los culpables. El gran fraude fiscal está entre las grandes empresas. No está como pretendía hacer vender la señora Soraya Sáenz de Santa María, en el trabajador que hace una chapuza y lo cobra sin IVA. Ahí no está el gran fraude. El gran fraude y la evasión fiscal, los que se llevan 2.400 millones a Panamá, presuntamente son los Puyol. No es el pobre trabajador. Pero eso no son empresarios. Son ladrones. Pero esto tiene una empresa que se llama Puyol S.A. que la tienen muy bien montada. Pero empresarios tipo como Monedero, por ejemplo. No, es una Uy, pregunta. estamos entrando en terreno Es reparadizo. decir, evasores ¿no? que hacen empresas ficticias para evadir el pago de ¿dónde- impuestos. ¿Me dónde- va a decir, dónde señor ha de pasado eso? Podemos, algo de evasión fiscal? Venga, ya, ¿Nos lo hombre, podéis? venga, Vamos a ya. ver, yo no voy a entrar en el tú más porque es bastante absurdo, pero No, Monedero porque cuando ha sido perderían. diputado, Jordi Cañas, hablamos de Jordi Cañas, Jordi hablamos de Javier Cañas Arnart no y tiene su cuenta nada. en Suiza, hablamos de No. eso también. De hecho, creo que No, Jordi ¿verdad? Cañas ha sido absuelto. No, pero Jordi Cañas sale de la Ha sido política por absurdo. ser imputado. No, no, Entonces, vosotros efectivamente, estáis a favor en que la porque alcaldesa en de Ciudadanos, a diferencia Pero de vosotros otros estáis a partidos, favor. nosotros estamos imputados. ¿Estáis de acuerdo entonces con que la alcaldesa de Torre Pacheco deje de ser mañana alcaldesa y pase a ser asesora de Pedro Antonio Sánchez en la Asamblea? ¿Os parecería bien esa recolocación? Por aclarar, vamos. No, echar. Entonces, ¿por qué Jordi diputados. Cañas se expulsa por ser imputado y se le recoloca de asesor en el No, Parlamento no, Europeo? pero asesor no es un cargo político. O Pero también le entonces tenemos que estaríamos de expulsar acuerdo en que la vida- asamblea de la alcaldesa vida de Torre pública Pacheco mañana por sea tener- asesora de Pedro Antonio Sánchez en No, la alcaldesa. las condiciones en Ciudadanos son simples, que es echar de la vida política. Compromiso que Podemos no ha hecho desde el mismo momento ¿Cómo que que no? ustedes han dicho que negociarían con el Partido Popular mientras tiene corruptos. Ciudadanos se niega a hablar con corruptos, Podemos sí. Podemos tiene evasores fiscales o ha tenido presuntos, Ciudadanos no. No, vamos a Es ver. muy simple. Podemos hablar con el gobierno que Ciudadanos ha facilitado. Ese es el gobierno que tenemos y es con lo único que hay que hablar porque es que son los que pueden sacar los presupuestos adelante. No pueden sacar los presupuestos adelante la oposición porque quien presenta el techo de gasto es el gobierno. Por lo tanto, no hagamos trampa. El gobierno gobierna porque ustedes les han dado los votos para que gobiernen. No, serán los Y ciudadanos nosotros- los que le han dado y los votos, ¿no? No, en la Asamblea Regional ha sido Ciudadanos quien ha posibilitado que gobierne el Partido Popular. Por lo tanto, el gobierno del Partido Popular porque Ciudadanos lo ha querido. Eso es No, un maniqueísmo, es decir, No, Bueno, maniqueísmo, no. vamos a romper un poco la... vamos a ver, No, no hagamos metí yo en trampa. medio. Bueno, No, pasamos trampa. a otro tema. A ver, el problema de los taxistas de Murcia cuando llevan viajeros al aeropuerto de Alicante. Son ninguneados, son insultados, son corneados, son pisoteados. Los agreden. En varios casos los han agredido. Esto es un eterno problema que no se ha solucionado. ¿Qué pensáis de esto? A ver, Eso es un viejo problema, ¿eh? Porque Una eso yo guerra muy vieja lo vengo oyendo de ese problema pues hace 20 o 25 años, siempre, ¿no? Y siempre ha habido disputas. Pues hombre, al final, perdonadme los políticos, ¿no? Porque yo estoy convencido que entre los taxistas serían capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Lo que pasa es que inmediatamente aparece la política, ¿no? Y aparecen las leyes políticas en este caso, de la Comunidad Valenciana y las leyes políticas, en este caso, de Murcia, y ahí es donde chocan. Eso lo digo porque hace muy poco el tema del trasvase dichoso, ¿no? Del trasvase del agua. Hablaban las comunidades de regantes de Castilla-La Mancha y las de Murcia y decían, oye, si nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo en el agua, pero mira, se mete la política por medio, la bandera de Castilla-La Mancha, la bandera de Murcia, y a partir de ahí, y yo creo que exactamente igual. Pues hombre, eso se solucionaba si determinadas competencias, como esa, ¿por qué no? Pues volviese al Estado, así de claro. Pero ¿por qué tiene que estar cada comunidad legislando pues lo que le sale de las narices a esa comunidad, en detrimento o en perjuicio de terceros? ¿qué habría que hacer? Pues hombre, ¿Quitar competencias? no, hombre, tanto como quitar competencias, pues hombre, mi corazón me lo dice, ¿no? El corazón me lo dice eso, ¿no? Que determinadas competencias tenían que volver al Estado. Yo siempre lo he entendido así. A ver, Fernando, porque una cosa es descentralización ¿qué opinas administrativa y otra cosa son el tema de las competencias. Ahí entraríamos quizás en discusión, ¿no? ¿qué habría que hacer? ¿Qué no se ha hecho hasta ahora? Si lo supiera yo que hay que hacer, el problema estaba arreglado. Y como dice, un problema muy, muy viejo. Es un problema que lleva ya muchos años. 25 años peleándose, como mínimo, Pero seguro. ojo, no solamente sea, con Murcia, se pelean con taxistas también de dentro de la Comunidad Valenciana, los de Alicante. eso por qué se porque permite? son Los de puestos Elche. suyos. Porque vamos, Alicante no es Sebastopol. Pues, Digo yo. Vamos a ver. que ¿por qué se permite? Es incomprensible, porque si estás diciendo que hay una agresión, ante una agresión lo que hay que hacer es ir a comisaría por una denuncia. O sea, no tiene más historia. Yo creo Sí, que- pero ahí no se soluciona el problema. Yo creo que No, problema- el problema se tiene que solucionar, evidentemente, con diálogo. Se tienen que sentar los taxistas alicantines, los taxistas taxistas. murcianos y dar. Vamos a ver, Una ¿por cosa qué para un gobierno. taxista de Murcia no puede coger un viajero y dejarlo en Alicante? A ver, ¿por qué? Yo comparto la opinión no sé, de que no es sé. un problema en primer lugar de competencias, de que al final todas las administraciones no se ponen de acuerdo en un plan, en este caso de taxistas, para que efectivamente un taxista pueda trabajar en otro lugar.
En segundo lugar, hay un problema endogámico en el sector. En tercero, hay un problema de libertad. Libertad en este caso económica, por cuanto que no se le permite a un trabajador ir de un lugar a otro. Cuando encima además las directivas europeas lo que inciden es justamente en avanzar hacia la libre competencia. Al final son trabas a la competencia y al final quien más perjudicado está siempre es el ciudadano. Al final todas las trabas al mercado, a la competencia, solo perjudican al ciudadano para mantener a unos sectores privilegiados. Pero llámese taxistas, llámese por ejemplo las eléctricas, llámese otro tipo de sectores. Al final todas las trabas que impiden la competencia solo perjudican al ciudadano y para mantener monopolios, oligopolios, que para eso están, para mantener sus cuotas de poder y a los ciudadanos que les zurzan. Sí. Ahí, el problema de los taxis con Alicante es la recogida de ciudadanos. De viajeros allí. El problema no la llegada, porque la recogida y llegada, todo. No, la llegada no es. No, la llegada el problema no es que la llegada es más suave, porque el taxista aquí cuando vas a Alicante procura hacerlo en un sitio muy discreto y sale pitando. La recogida y la llegada. Pero recoger, pero vamos a ver, pero ¿por qué si yo llamo a un taxista? Pero claro, cuando tú llegas a Alicante y llamas a un taxista que es amigo tuyo, que por ejemplo de las Torres o de Cieza, donde sea, y va allí, te está esperando, el resto de taxistas que sabe que no eres de allí y que ve que el taxi es de Murcia, de las Torres de Cotilla o Cieza, pues empieza a meterse con él. Pero el hombre tiene que estar esperando, evidentemente, que salga del aeropuerto. Entonces, yo creo que es un disparate. Es decir, un trabajador y que los demás taxistas, que a lo mejor se tienen que poner de acuerdo con ellos. Deben entender que si yo soy un taxista de las Torres de Cotilla y viene alguien de las Torres de Cotilla a Alicante, lo normal es que lo recoja yo. Sí, eso siempre yo no tengo a un alicantino para Alicante. Es alguien que me ha contratado de mi pueblo, de mi ciudad, y por tanto... Oye, eso que es tan lógico y tan evidente, ¿por qué no se arregla? Entre otras cosas... Pues es una cosa que yo pienso que es facilísimo por el sentido común, por lo racional, que el taxista que está en el aeropuerto entienda eso. Sí, pero entre otras cosas hay algo, y es que esto de la infraestructura se ha planificado muy mal. Es que los de Alicante tienen la impresión de que el aeropuerto es suyo. Y el aeropuerto se supone que tiene que dar cobertura a toda una zona, no Alicante ciudad, y ya está, o a Elche, que es donde está, y ya está. Por lo tanto, como se ha planificado así, ahora tenemos muchos aeropuertos, muy malas comunicaciones, taxistas peleados. ¿Por qué el aeropuerto de Alicante no está bien comunicado con Murcia, salvo mediante la autovía? Porque no hay una lanzadera de tren, por ejemplo, que se podría hacer. Que por cierto, la autovía tiene 3 carriles hasta Quervillente. Sí, y de ahí para acá 2 carriles. Ya siempre van por delante en la Comunidad Valenciana respecto a nosotros. Lo ven muy bien. Es que estamos debajo. Estamos debajo. Pero ¿por qué estamos tan mal comunicados lo que es la provincia de Alicante y la provincia de Murcia? Que están al lado y el cercanía da pena. No, y que somos los mismos, porque es la Vega del Segura. Claro, o sea, que dice, oye... Pues muy sencillo, Fernando, porque somos una comunidad autónoma olvidada, dejada, donde los políticos no han tenido ningún peso específico para hacerse valer. Pero no le efectivamente no le echamos la culpa siempre a lo de fuera, es decir, somos dejados, somos olvidados, a ver que se nos ha olvidado de nosotros. Somos una comunidad de nuestro tercera. Nuestro presidente Valcárcel, después de 20 años siendo presidente, podría haber hecho que Murcia fuera algo como vendía, ¿no? Pues no, Murcia sigue estando a la cola en todo, ¿eh? Coges los datos y dices que estamos a la cola en todo. Es que te vas a las 10 ciudades con mayor desigualdad de toda España y 3 de ellas son de Murcia. Y la primera es Lorca. Y luego está Cartagena, y luego está Molina. Y dices, oye, ¿esto por qué es así en esta región? Pues porque la región de Murcia pinta muy poco actualmente. Pero fíjate, cuando se cogieron las competencias de sanidad en Murcia, con Valcárcel, se sabía que los números no cuadraban. Es decir, que el dinero que daba el Estado para asumir las competencias en sanidad eran absolutamente insuficientes. Y en cambio se asumieron incomprensiblemente. Es más, se pretendía asumir las competencias en materia de justicia. Sí. Valcárcel empeñado, no sabemos por qué, a asumir la competencia de justicia, y el propio partido en Madrid dijo, bueno, del Ministerio de Justicia dijo, mira, no tenéis capacidad. Hubo una diferencia de 40 millones de euros en aquel momento que estaba... Sí, pero fíjate, claro, si tú tienes una deuda, negociando. No tienes el dinero líquido, ¿cómo vas a pagar si no tienes dinero líquido? Puedes tener presupuesto, pero no tienes dinero líquido. El problema de los presupuestos, todo el mundo sabemos con la comunidad autónoma, que tú tienes un presupuesto y después dicen, pero no existe ese dinero. Bueno, todo esto yo creo que en parte se puede arreglar, porque van a venir ahora en campaña electoral, ya esta semana vamos a tener aquí a los principales líderes. A ver, ¿qué pensáis que nos pueden aportar con su visita? Fernando. Depende de a que vengan. Si vienen a dialogar... El otro día estuvo Monedero aquí. El otro día estuvo Monedero. ¿Qué dijo Rafa Monedero? Mayoral. ¿Qué os dijo?
Bueno, Monedero, como nos tiene acostumbrados, lo que nos hizo fue hacernos ciertas... Porque lo tenéis apartado, ¿eh? No lo dejéis salir, no sale en ningún sitio. Que va, sale mucho y Monedero tenéis está dando encerrado, vueltas. ¿no? Estuvo aquí el sábado, estuvo el Pero domingo en la televisión no Elche, aparece en ningún Alicante, sitio. porque está de gira y sí aparece de vez en cuando. Y porque está yendo por los municipios, entre otras cosas, diciendo lo importante que es revitalizar los círculos. Nos pega de vez en cuando un tirón de oreja y nos dice, oye, vamos a centrarnos, lo importante aquí es construir con la gente también, construir un movimiento social, un movimiento que sea capaz, como pretendemos, de tomar el... ¿Ya no sigue asesorando al gobierno venezolano? Yo no sé si asesora alguna vez. ¿Eso ya lo ha dejado? Pero no lo sé, eso habrá que preguntarle a Juan Carlos Monedero. Yo sé que él lo que vino, entre otras cosas, es hablar con la gente y que después del acto pudimos hacer preguntas, pudimos estar dialogando. Lo que me da la impresión es que la mayoría de políticos de los partidos de siempre van a venir a hacer su mitin, se van a subir en el coche y se van a ir, sin hablar con absolutamente nadie o hablando solamente con los suyos. Y eso es peligroso, porque los suyos le van a decir lo bien que le va todo aquí en Murcia. Y eso no es verdad. Cuando venga el señor Rajoy habrá que plantearle que en Murcia hacen falta una serie de cosas. Y me temo mucho que no se le van a plantear, pues porque luego tú quieres ir en la lista al Congreso, tú quieres ir en la lista al Senado, claro. Y quien lo pone no son los ciudadanos en unas primarias, es el señor Rajoy a dedo. Por lo tanto, van a venir a dorar la píldora. ¿Sabes? Como regla general le van a decir más transparencia, más participación ciudadana, que se van a consolidar las prestaciones sociales, que va a haber una creación muy fuerte que van a poner limitación de mandato, de empleo, que van a poner limitación de mandato. Pero en fin, eso por los cuatro... El PSOE dirá que va a romper el concordato con la Iglesia como cada 4 años. Sí, que vamos a ver, José. Hombre, yo lo que creo es que por fin se va a poder ver que existe alternativa a los partidos tradicionales, o en este caso el populismo de Podemos, que es un cambio sensato que intente unir a todos. Y con lo que ha dicho Pepe, decirle, por ejemplo, transparencia y participación, por ejemplo, en Santomera, a nivel municipal, hemos presentado una moción por los presupuestos participativos, un plan para que se desarrolle, y 45 medidas por la transparencia. Y de hecho, o curiosamente, o no tan curiosamente, no es tan bien visto por el resto de grupos. A lo mejor no se quiere tanta transparencia por el resto de grupos, transparencia, participación, no sé por qué. ¿Tú sabes cuál es la mejor transparencia? Que yo como ciudadano pudiese entrar vía internet, hoy que día que están ya todos a través del cacharro, como yo digo, que yo pudiese entrar y ver absolutamente todo, verlo en mi ordenador. Porque hombre, es el dinero de sacaron los sueldos de lo que cobran sus señorías y los quitaron inmediatamente. No, pero quitaron porque es que hay un problema. Quitaron porque se saltaron la ley y publicaron los sueldos de funcionarios sin tener el consentimiento. Y eso, según la ley de protección de datos, no se puede hacer. Y sobre esto que decía... Con nombre y apellido. Transparencia, aparecieron funcionarios con nombre y apellido. Claro, todo. Con nombre y apellido. No todos. No todos. Los asesores de los políticos no salían, que era lo más curioso. O sea, eso publicamos que gana el maestro del pueblo... El conserje de no sé dónde salía. Pero no podemos saber qué gana el asesor. No, los maestros no se publicaron. Eso digo, que se publicaron al final... Los que quisieron que encima los de transparencia les recriminaron por no hacerlo a todos. Los asesores no saben. Pero una chapuza impresionante, a unos sí y a otros no. Sobre lo que decía José de transparencia, nosotros en mi ayuntamiento, Cambiemos Molina, hemos publicado la propuesta para crear la ordenanza municipal de transparencia, en lo que estamos ahora, y desde hoy cualquier persona puede entrar en nuestra página web, en Cambiemos Molina, y ver qué cobra cada concejal mes a mes, nuestras declaraciones de bienes, qué mociones, qué enmiendas... ¿Qué cobra cada concejal? Los nuestros, sí. Ahora mismo, pues tenemos 2 liberados y cobran 1.400 euros cada uno, de máximo. Eso es lo que nos quedamos. 1.400. Eso es lo que nos quedamos. También hay que decir que ahora mismo en nómina, unos son 1.250, el otro 1.750, se hace una redistribución para que los dos sean 1.400 y el sobrante se destina al partido. Pero mira, yo estoy de acuerdo con Pepe, lo de la transparencia. Que cualquiera puede ver la transparencia al final, ¿sabe lo que significa? Que yo pueda entrar y ver las cuentas de mi ayuntamiento y ver las actas de mi ayuntamiento. Habrá temas, pues no sé, de que tengo que ser secretos, ¿no? Porque se está negociando yo no sé qué de contrato y tal. Pero lo demás, pues usted, porque yo entre le voy al ayuntamiento, digo, y quiero ver las actas de tal. En algún ayuntamiento que va un concejal, va a hablar con un funcionario y dice, no te puedo dar el expediente. Como que no puedo dar... No, me ha dicho eso a nosotros nos pasa, ¿eh? Dice, no, porque me ha dicho el concejal, y verá que está... Que lleva hay datos que son muy personales. Ya, pero que no te puedo dar el expediente. Ya, pero ¿cómo no? Sí. Y tiene que ir a un juzgado para que el juez dictamine que ese expediente se pueda dar, un expediente normal y corriente, no estamos hablando de nada. Yo que estoy de acuerdo contigo, es decir, que uno se pueda meter... Sí. En la página web y no hace falta más transparencia. Pero con truco. Pero es que eso tiene truco. No, truco no. Sí, tiene truco en tanto que si los datos se ponen en bruto, no hay quien los entienda. No, hombre, no. Un presupuesto, partida 1, capítulo 1 de personal. 100 millones. Y estos 100 millones de aquí.
Entonces, ¿De quién son? o me dan los datos explicados y que todo el mundo los pueda comprender. Esto yo esta mañana es lo que decía. La ley de la relatividad se puede explicar con un montón de fórmulas muy complicadas o de manera muy sencilla. Muy fácil. Pues explícalo de manera sencilla, que mi abuela cuando le explique qué es lo que se hace en el ayuntamiento lo entienda. Que no le tenga que decir, no, mira, es que en presupuesto hay tanto, pero luego esto va a no sé dónde, esto va... A ver, vamos a explicarlo fácil. Sí, yo comentaré una serie de cuestiones sobre nuestra propuesta, que eran básicamente, por ejemplo, el decir qué empleados están al servicio de administración o empresas públicas, municipales o empresas con convenio, la remuneración, en cada contratación que se haga, que se publiquen los pliegos de condiciones y las ofertas de las diferentes para que cualquier ciudadano sepa qué ofertas ha habido, en cada contratación que haya por el sector público que se motive por qué se ha cogido una u otra, igual que contrataciones, en que todo acto que se realice en el ayuntamiento se publique, evidentemente las actas, sueldos, organigramas, una serie de medidas que lo que pretenden es reflejar luz, una administración transparente porque es el dinero de todos y en la opacidad es donde crece la corrupción. Entonces, si los políticos motivan y justifican cada decisión que tomen, por pequeña que sea, publican todas las cosas de una forma accesible, fácil y comprensible, la ciudadanía se puede implicar y puede ver si existe alguna clase de corrupción. Esa es nuestra intención. Esperemos si va a buen término o no. Pero... Ya sabéis que lo que voy a hacer, vaya a copiar lo que hace el Colegio de Grados Sociales de la región de Murcia. ¿Qué hace? Que es decir, si tú entras a la página web de nuestro colegio ahora mismo, va a ver los presupuestos y va a ver partida por partida, y perdón, si no hemos tomado 3 cafés, aparecen allí 3 cafés. No, parece muy bien. También. Es que es como debe de ser. Entonces, jamás hemos tenido problemas porque están ahí, son públicas. Bueno, vamos a avanzar un poquitín más. Decía yo antes que va a venir Rajoy, que va a venir Sánchez y va a venir Rivera, ¿verdad? El miércoles viene Rivera. El miércoles a las 7 en el Hotel Nelva. ¿Qué os va a decir o qué le vais a preguntar a vuestro jefe? Pues nos va a hablar de un proyecto a toda la ciudadanía, un proyecto de cambio sensato, dejándose de lado de divisiones y enfrentamientos, un proyecto de regeneración, de lucha contra la corrupción, un proyecto de apoyo a las personas que crean prosperidad, a las personas, a la clase media y baja, a las personas que tienen necesidades, porque es inadmisible lo que hemos comentado, por ejemplo, pero inadmisible que, por ejemplo, haya personas que se mueran teniendo derecho a percibir su pensión por cualquier cuestión y sin embargo se alarga, al final terminan pereciendo. Y es que además yo considero que es un delito de prevaricación, porque a sabiendas no dan esas partidas. Al final hay que rescatar a la ciudadanía, a las personas que no pueden llegar a final de mes, hay que ayudar a las personas que crean empleo, prosperidad, porque a fin de cuentas, si no creas riqueza, es imposible redistribuir. Hay que tomar medidas. El empleo lo crean los empresarios. Empresarios, autónomos. Al final es que, sí, fruto de la crisis, al final todos nos autoempleamos, porque parece que es el único medio. Autoemplearnos, o si pagando los 250 euros mínimo de cotización, porque claro, te tienen que sangrar impuestos a diferencia del resto de países. Hay algunos sectores que... Autoexplotarnos, más bien. Sí, autoexplotarnos, efectivamente. Porque tal y como, lo de los autónomos sí que no tiene sentido ninguno. Esto de que haya que pagar la gran cantidad que hay que pagar, factures lo que factures, además, aunque no factures nada, tú tienes que ir allí a pagar. El IVA. Sí, tienes que pagar el IVA, pues está en módulo y tienes que pagar... Un IVA que no lo has cobrado. Por eso, y sueldo de la administración muchas veces. La administración es maléfica. Al final acabas siendo un trabajador autoexplotado, que ya no es que te explote tu jefe, eres tú el que te está explotando a ti mismo. Autoexplotado o te explota el Estado, porque No, pagarle la cuota esa, tú trabajas para el cuota. Estado para pagarle eso, porque a ver quién lo asume eso. El Estado tiene muchos autónomos también, ¿eh? Sí. Muchísimos autónomos, las administraciones públicas, sobre todo De hecho, yo regional. lo que iba a decir iba por ahí. Va porque esto de los autónomos, lo de los falsos autónomos, que ahora se lleva tanto, lo están haciendo empresas que hasta hace 3 días, para que veamos esto de la externalización que estábamos hablando antes, a dónde lleva. Correos ha externalizado Correos Express y ahora los trabajadores de Correos Express, según nos han contado los trabajadores, los propios trabajadores son autónomos. Cuando no entregan su paquete en las 24 o 48 horas previas, pactadas, porque hay un incendio, porque hay un accidente en carretera, por lo que sea, ellos son los que tienen que hacer cargo del paquete, ellos tienen que pagar. Entonces, estamos llegando a unos puntos en la situación laboral que se ha legalizado. Bueno, lo que pasa es que ese tema... Lo de los falsos autónomos es un tema ya muy debatido en los juzgados y además los juzgados... Está prosperando esa figura en los últimos no, meses. es que se ha legalizado. Vamos a ver, lo mismo que la ETT y el falso autónomo, pero luego vienen los juzgados de lo social y los ponen en su sitio también. Hay muchísimas sentencias donde ese falso autónomo en la administración regional se ha dado muchísimo, ¿no? Mucho. Porque te obligan, si tú quieres trabajar conmigo, administración regional, date de alta en autónomo, en el impuesto de actividad económica, en alta en el censo, y me factura. Y eso a la administración regional ha sido condenado, pero muchísimas veces, muchísimas. Además, es un drama porque la administración, todo el mundo sabe cómo paga.
Paga tarde y mal. Ah, bueno, y claro, y luego resulta Y que tú tardan, resulta pues, que tiene que estar pagando, el autónomo está pagando la factura con IVA, que todavía no lo has cobrado, tiene que adelantar ese pago de IVA. la administración... Muchos empresarios han muerto de éxito por tener muchos ingresos que hacer y Entonces, claro, no tenían dinero yo para recuerdo donde se decía antes que los autónomos que la factura, que iba a un sistema para detectar la factura que no se cobraba, que ese autónomo no tuviera que pagar el IVA, si yo todavía no lo he cobrado. No, eso fue una medida que se puso en marcha por Rajoy, pero que finalmente Pero de todas formas, no ha tenido éxito. Se ha dicho una cosa que no es cierto, y es esto de que en España no se está creando riqueza. En España se está creando riqueza todos los días, claro que se está creando Continuamente, riqueza. El problema está en que no se redistribuye. No es que primero hay que crear y luego redistribuir, es que ya se crea. Pero lo que tenemos son problemas de desigualdad. Cada vez la riqueza se queda en menos manos. Es con eso con lo que hay que acabar. Y hay que redistribuir la riqueza. Este discurso de vamos primero a crear riqueza y luego a mí ya me suena. Pero, lo hemos oído Fernando, otras veces. Y lo hemos oído siempre en boca de la patronal, en boca de FAES, en boca de una Fernando serie de coincidirá, personas. de hecho lo debes saber, que en el índice de Gini, en el crecimiento económico de España, la época de prosperidad, las diferencias económicas entre los más ricos y los más pobres se reducían. Es decir, es fruto de la crisis económica, fruto del desempleo, cuando existen las mayores desigualdades. De hecho, es una evidencia a nivel mundial, como el índice de Gini refleja que cada vez existe menor desigualdad. Con la crisis. No, pero menor desigualdad a nivel global, por cuanto que, fruto de medidas para dinamizar el empleo en la economía, en este caso China, las economías emergentes, se reduce la desigualdad. Es un hecho, es un hecho. Entonces, vamos a intentar crear riqueza y entonces, una vez se consiga eso, evidentemente Ya, pero es que, se reducirá pero la desigualdad. Pero aquí esto tiene muchas aristas, no es tan sencillo como decir vamos a intentar que haya riqueza, porque eso al fin y al cabo lo que está diciendo es ya repartiré después. No. No. Si Aquí- lo que hay que rezar todos los días es porque haya muchos ricos. Pero no. El problema está... Sí, mucho. Si redistribuimos la riqueza, sí, muchísimo. muchos. Si Mira, redistribuimos la riqueza, y no sí, voy a si hacer, no voy a hacer propaganda, pero hay una empresa en Alhama... Amancio Ortega, la persona No, más pero, rica del mundo, ¿por mira, qué no empieza a redistribuir entre lo todos que los quiere niños la de Bangladesh y gente, estas vamos a ver, cosas? lo que quiere la gente, No lo sé si lo que quiere la harán o gente no lo harán. no son prestaciones sociales, No. No, la gente quiere trabajo. quieren un trabajo digno y un trabajo con un salario que le pueda pagar sus deudas. Pues hombre, Eso yo es lo creo que que un quiere Estado es muchísimo eso es lo que más quiere la Estado gente. Eso es lo que quiere la cuando gente. Eso ya tiene está. menores prestaciones sociales. Eso Claro. quiere decir que la gente tenemos un trabajo digno que nos da para vivir y nada más. Pero claro, Y no con- queremos más allá. Pero con Queremos- trabajo, como tú sabes, con trabajo de 400, 500, 600 Bueno, euros, es muy escaso. Ya lo sé, ya lo difícilmente sé. uno... Parece mentira, señores. Y vienen tiempos Parece más difíciles, mentira, pero ¿eh? es verdad, que hemos llegado al final de ¿Ya? nuestra... Sí, ya. Rapidez. Qué barbaridad. La vida pasa, la vida no Sí, pasa. sí. Agradecer la presencia de Fernando Viñana, Muchas gracias. de don José Ruiz, Muchas gracias. decano Pepe del Ruiz. colegio, Pepe Ruiz. para los amigos, Muchas gracias. decano del Colegio de Graduados Sociales, José Losa Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengas un buen encuentro el miércoles con el jefe. Esperemos, al igual que el resto, para... Y don Joaquín Sánchez. Yo ya también tuve un encuentro con mi jefe en Roma. Ya. Muchas gracias a todos. Sí. Bueno, pues señores, mañana a partir de las 9 volverá con todos ustedes la palestra. Buenas noches.